Gracias, Alicia. Hola, bueno, no soy la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, no, soy doctora en Ciencias de la Educación. Digo para no tener conflictos políticos con mis colegas, porque además soy oposición, entonces no quisiera que crean que soy la directora de la escuela. Esa es una primera aclaración. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar acá. No pude hacer una lectura de contexto. Lamento que no estén los docentes de la municipalidad porque con ellos trabajamos. Hace años que yo trabajo con ellos en este espacio municipal. Diría que comenzamos allá en el 2006, cuando estaba Luis Juez en la Intendencia. Hicimos un convenio en aquel momento con la universidad, ahí nos conocimos, Alicia. Después continuamos siempre ad honorem trabajando en la formación docente. Y en el año 2018 trabajamos de manera colaborativa con los docentes de nivel primario y elaboramos algo que se llamó y se llama Notas para la Enseñanza, porque como no se puede hacer un currículum específico, porque por el convenio con la provincia, la municipalidad tiene que trabajar y ampararse en el currículum provincial, lo que hicimos con todo el equipo, y cuando hablo en plural hablo del equipo de investigación con Mariana Tosolini, Fernanda del Prato, Rocío Arrieta, Alejandra Bowman, Marcela Montenegro, en ese momento éramos todas nosotras, hay más en el equipo, elaboramos, trabajamos en comisiones y intentamos trabajar en la recuperación de las prácticas de los docentes. De esa manera, esa sistematización nos permitió enmarcar las prácticas y los contenidos que los docentes venían recuperando con el currículum provincial. Cada una de las áreas tiene orientaciones de la enseñanza. Nosotros trabajamos muchísimo ese documento en todos los espacios formativos con educadores de distintos lugares del país. La verdad que un gusto, porque fue un trabajo realmente colaborativo. Así que, bueno, espero que esto circule como grabación para todo el colectivo y mis saludos especiales a los docentes de adultos de la Municipalidad de Córdoba. Siempre he apoyado las luchas docentes, así que, bueno, aquí estoy. Cuando me invitaron pensé en un título y dije, ¿cuál es el ojo de la tormenta? ¿Cuál es la preocupación de los educadores? Y en realidad es enseñar y aprender en los centros de adultos, ¿no? Me quiero referir específicamente a qué implica enseñar y aprender. Y no digo enseñanza y aprendizaje, porque hace tiempo que venimos hablando desde verbos, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje son sustantivos y a veces cosifican lo que implica realmente la complejidad que implica el verbo, porque el verbo enseñar y el verbo aprender son acciones y nosotros tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en generar acciones con propósitos específicos alrededor del conocimiento. ¿Y por qué digo que es complejo hablar de enseñar y aprender en el mundo adulto? Porque cuando uno llega al aula se encuentra con una heterogeneidad de trayectorias socioeducativas, ¿no? Y ya no educativas, ya no son las trayectorias educativas que remiten al paso por el sistema, son las trayectorias socioeducativas, porque hay que reconocer que ese adulto que llega al aula tiene conocimientos, y tiene conocimientos que ha ido construyendo a partir de la participación en distintos espacios, y muchos conocimientos. Esto es lo que nos permite estar en las aulas haciendo investigación, porque nos permite ver algunas cuestiones que en la urgencia cotidiana el maestro a veces da por obvio, da por algo, por sentado, conocimientos que se vienen teniendo, que son necesarios para avanzar en el trabajo con el conocimiento escolar y que no se tienen. Entonces a veces ¿no? Lo obvio no es tan obvio. Esas trayectorias, me interesa recuperar también un concepto que trabaja Laura Eisner. Ella dice que el aula es una zona de contacto, ¿no? Que es un encuentro
donde se negocia, donde se intercambia, donde hay apropiaciones, donde hay una diversidad de conocimientos alrededor de situaciones sociales. Entonces, lo que nosotros decimos, y vuelvo a hablar en plural, es que es necesario pensar un punto de partida que no tiene que tomar la carencia como eje. Y no lo digo solo por los docentes de adultos. Miren, esto es una cuestión que la peleo mucho en distintos espacios y en la universidad también. Porque no se trata de mirar a ese joven o adulto desde lo que no tiene, no hace, no puede, sino precisamente hacer ese salto y pensar en que sí son sujetos de derecho, somos sujetos de derecho, podemos participar, podemos decir. Digo, y no es poca cosa, ¿no? Uno puede decir, bueno, de la carencia a la potencia, sí, pero hay mucho por hacer desde esta posición. Hay mucho por hacer cuando uno reconoce que el que tiene al frente, que el que viene todos los días, trae conocimientos. Entonces, digo, para reconocer que somos sujetos activos y no pasivos. María Saleme también sostenía, digo María, nuestra maestra, ¿no? Sostenía la importancia de entender que el conocimiento a enseñar pasa primero por entender quién es el joven y adulto y sus trayectorias de vida, sus relaciones y sus necesidades. Y no pasan por historias ajenas y desconocidas, decía María, construidas por los libros de textos, sobre los libros de texto, por gente que nunca le miró la cara a quien iba a ser el usuario. Entonces esto a mí también me parece interesante porque muchas veces, y sobre todo pienso en las propuestas semipresenciales, que los estudiantes jóvenes y adultos manipulan módulos y demás. ¿Quién hizo esos módulos? ¿Cómo pensó ese sujeto, el colega pedagogo que se sentó en el escritorio a escribir los módulos, ¿no? ¿Dónde está esa mirada del sujeto que sí sabe? Digo estas cuestiones que son, bueno, los puntos de partida, ¿no? Y otra cuestión que también me parece interesante en esto de enseñar y aprender y reconociendo las trayectorias socioeducativas de los estudiantes, reconocer quiénes somos los docentes, reconocer nuestras propias trayectorias socioeducativas, ¿no? Hay una tesis doctoral que dirigí el año pasado de Gladys Blasich, que ella analizó la trayectoria de una docente de nivel primario del Chaco, que muestra cómo la maestra, asustada por la urgencia de la práctica con indígenas, QOM, ¿no? Adultos indígenas, algo que no había trabajado en ningún momento de su formación inicial, salió a buscar espacios formativos, ¿no? Y entonces no encontró nada de adultos, porque la verdad que hay poca formación en adultos, pero encontró sobre violencia, encontró sobre sus propios pares, le enseñaron a cómo se hacía un registro. Digo, pudo ir relatando todas esas carencias que planteaba la maestra en su formación inicial, ¿no? Hasta que encontró una diplomatura específica. Y ella dice que la diplomatura en educación de jóvenes y adultos le sirvió para justificar y fundamentar su práctica. Y a mí eso me parece genial, porque muestra que los docentes no son ejecutores de las prescripciones curriculares. Los docentes son ejecutores de su propia práctica y esto implica que pueden decidir sobre su práctica. Pero también muestra que la lectura de textos específicos, porque ella se asombra de la cantidad de gente que estudia sobre educación de adultos. Ella no sabía que había grupos de investigadores. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que María decía también cuando hablaba de formación docente. Cuando el docente se encuentra con bibliografía, con teoría, que le permite no solo entender su práctica, sino que le da herramientas. Como dice esta maestra, a mí me permitió fundamentar mi práctica. Y cuando vienen los supervisores y me dicen que haga tal cosa, yo le digo, no, mirá, esto dicen los autores, ¿no? Entonces digo, esto también es una dimensión del enseñar y el aprender. Quiero volver siempre a estos verbos, ¿no? ¿Qué implica el enseñar y el aprender? Y en ese enseñar, María Saleme también sostenía que el conocimiento escolar es una versión apretada de los conocimientos adecuados a las necesidades de un proyecto social. Es un conocimiento superficial y extenso,
que establece relaciones puramente causales entre los hechos. Y entonces este esquema de conocimiento se detiene en el nivel de transmisión y de evolución de la información transmitida. María hacía referencia al currículum, ¿no? Un conocimiento apretado, apretado en cuadros, apretado en propósitos formativos, que baja, ¿sí? Viene la supervisora y trae el currículum, ¿no? ¿Y cuál es la mirada que se tiene que hacer sobre ese currículum? ¿Qué hacemos los docentes cuando tenemos que decidir un conocimiento? Por eso me interesa volver al concepto de zona de contexto, porque Eisner en ese texto muestra cómo las dinámicas sociales de distribución, disponibilidad y accesibilidad de la cultura escrita, ¿no? Ella trabaja específicamente la cultura escrita, porque digo, enseñar y aprender en el mundo adulto es reconocer que la lectura y escritura atraviesa toda la práctica de este aprendizaje, de estos aprender de los sujetos y la práctica docente, ¿no? Es decir, no es un problema de alfabetización, es un problema de práctica social que atraviesa los distintos niveles educativos. Yo quisiera también compartir acá dos cuestiones que tienen que ver una con el nivel primario de jóvenes y adultos, una experiencia también de una tesis doctoral de Rocío Arrieta en una escuela municipal, y una experiencia que desarrollamos con el nivel secundario en pandemia en la ciudad de Villa María, pero ya después les cuento. Digo, cuando nosotros planteamos que la lectura y la escritura atraviesan los niveles educativos es porque no estamos pensando que la lectura y la escritura es un problema de codificación y de decodificación de la letra, ¿no? El fonema, la letra, etcétera, etcétera, sino que son prácticas sociales, ¿no? Son quehaceres, es una práctica social. Es como dice Barton, no es la lectura y la escritura, es lo que la gente hace con la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, ese hacer nos lleva a mirar otras prácticas, a generar otras prácticas con la lectura y la escritura. Y en este caso también quiero decir que la teoría psicogenética, digo, esto lo digo desde las prácticas, los nuevos estudios de literacidad, que no solo reconocen que es una práctica social, y cuando digo práctica social vuelvo a las acciones y a los propósitos, sino que esta práctica se enmarca en prácticas sociales más amplias. Aún cuando escribimos un paper, un trabajo para una ponencia, estamos pensando en el otro. ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué puedo decir? ¿No? Es decir, yo en muchas oportunidades pude compartir mi tesis doctoral y pude ver claramente cómo la señora que acompañé por distintos espacios sociales escribía en el marco de otras prácticas, escribía su firma, distinguía los objetos escritos, interactuaba con muchísimos objetos escritos. Ese es un ejercicio que hacíamos con los docentes de la municipalidad, ¿no? Registrar alrededor de la escuela, 2 cuadras alrededor de la escuela, cuáles son los objetos escritos con los que interactúan todos los días los estudiantes que llegan a la escuela. Después hacer una entrevista para ver cuáles son los objetos escritos que en los distintos ámbitos de la vida cotidiana ellos reconocen, es decir, en la iglesia, en el ámbito doméstico, con los niños, el carnet de vacunación. Digo, había una serie de columnas con una serie de objetos escritos, de papeles que ellos reconocen, y después le decíamos, ¿qué de todo esto ustedes usan como dispositivo de enseñanza? Y nos decían ninguno, ¿no? Y nos dicen ninguno, no solo los maestros de aquellos años, me acuerdo del año 2005 fue esto, sino muchos maestros. Pero porque hay un problema de formación, hay un problema de currículum, de conocimientos estáticos, de la letra, del ma, me, mi, mo, mu. Entonces, yo tampoco niego el ma, me, mi, mo, mu. La construcción del sistema de escritura llega y tiene que llegar porque es la apropiación. Pueden escribir cuando se apropian de ese sistema. Por eso la teoría psicogenética ofrece herramientas conceptuales al maestro para que entienda en qué nivel o en qué situación está en la construcción de ese sistema. Pero no es lo único. No es lo único. Acá entra el otro posicionamiento, es decir, bueno, a ver, ¿qué saben los estudiantes sobre la letra,
sobre la cultura escrita. Entonces, quiero compartir con ustedes en esta línea, ya me perdí como siempre, quiero compartir con ustedes una evidencia de la tesis de Rocío Arrieta. La municipalidad, no sé ahora, pero históricamente le regalaba las remeras y los buzos a los estudiantes. Ahora no. Bueno, post pandemia cambia la historia. En ese momento llegaron los buzos y las camperas para los estudiantes y no le entraban, eran chicas y ¿qué pasaba? Y bueno, sigue la clase, la maestra dice, bueno, le vamos a pedir porque evidentemente el proveedor es otro y los talles son más chicos y bueno, el aula de primaria de niños lleno de abecedarios con la letra y el dibujito, abecedario solo, ¿no? Sigue la clase y al buen rato un estudiante le pregunta a la maestra, maestra, la letra S que está al final del abecedario, ¿es el talle más grande? ¿No? Digo, esto para mí es una perla para trabajar con los maestros. Porque primero la maestra dio por sentado que sabían que S, M y L eran los talles, ¿no? Eso era un conocimiento. Sin embargo, ellos identificaron el talle más grande por el lugar de la S en el abecedario. Digo, miren qué importante que es esto, ¿eh? Y es un conocimiento que se da por sabido en todos lados, ¿no? Entonces, hay una identificación del talle a partir de la ubicación de la letra en el abecedario. Y además me parece genial que sea la misma estudiante que se dé cuenta, ¿no? Un artefacto, como es el diccionario, el abecedario, que te lleva después a plantear el trabajo de Mame Mi Momú en todos los pizarrones, se convierte en realidad en un problema cotidiano que no le entra a la remera. Entonces, ¿cuál es la explicación de las mujeres que se ríen? Bueno, todo esto fue causa de risa y de sorpresa. Y no, nosotros nos medimos. O yo llevo la remera de mi marido y la mido. Ahí entra el conocimiento cotidiano. Un conocimiento cotidiano que muchas veces no entra a la escuela. Entra como modo de charla, ¿no? Entonces, se habla del trabajo, se habla de la salud, se habla de la vacunación, pero no se presenta el contenido escolar. Y no se presenta ese contenido escolar en el marco de otros contenidos de mayor nivel de abstracción. Es decir, la vacunación se debería trabajar en el marco de la salud, el concepto es salud, ¿no? Bueno, de eso trabajamos mucho con los maestros, desde los núcleos conceptuales. Pero entonces, quería plantear esto como un modo de mostrar que lo obvio en la escuela no es tan obvio, que los adultos traen conocimientos desde lo cotidiano. Agner Heller, una filósofa de la Universidad de Budapest, plantea que en el marco del concepto de conocimiento cotidiano, que es el que todos, absolutamente todos vamos construyendo todos los días, porque cuando prendemos la luz no pensamos que el circuito electrónico corre, que va, que viene, que la, que el ve, ¿no? Eso lo aprendimos de chiquitos, los que nacimos en espacios con luz eléctrica, porque eso también, no todos nacemos en las mismas condiciones sociales, ¿no? Y entonces, como no todos nacemos en las mismas condiciones sociales, no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a los bienes culturales. Pero sí, claro que desde el pragmatismo aprendemos todos, desde la hipergeneralización aprendemos todos, desde la imitación. Digo, yo cuando accedí a ese texto de Agner Heller, eso me permitió entender a los adultos, cómo aprendían los adultos, y no era Piaget el que me daba la letra para entender esto. Ahí empecé a ver qué pasaba y ahí empecé a discutir sobre una cuestión que es central a la hora de enseñar y aprender. Es cuáles son los puentes que los docentes tenemos que hacer para generar precisamente
las apropiaciones de los conocimientos. Y cuando decimos apropiación del conocimiento, no quiero decir la repetición del loro. Quiero decir que ese conocimiento le sirva a ese sujeto para definir y para decidir situaciones de su vida cotidiana. Entonces, no es lo mismo trabajar el agua, siempre digo el mismo ejemplo, pido disculpas, en el norte de Córdoba que en el sur de Córdoba, ¿no? No es lo mismo trabajar la soja en el sur de Córdoba que, los desarrollos agropecuarios en el sur de Córdoba que en el norte de Córdoba. Porque hay algo que se llama contexto, que atraviesa y construye la vida de los estudiantes. Bueno, y otra cuestión que quería compartir también, y ya después, esto lo dejo aparte porque lo voy a decir al final, volviendo al tema del aprender, que nosotros con María, allá en el año 92, yo aprendí con María en el año 92, sobre la construcción de los núcleos conceptuales, algo que está muy incorporado, porque lo plantea la resolución 118 de Nación, en las distintas jurisdicciones se organizaron los currículum, no Córdoba, pero sí en las otras provincias, a partir de la construcción de núcleos conceptuales. No es fácil, ¿no? Yo tengo la posibilidad y tuve la posibilidad de trabajar con educadores de Tucumán, con la gente de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, y pareciera que, nadie entiende qué son los núcleos conceptuales. Entonces, nosotros con la pandemia pusimos en marcha, yo fui directora de adultos de la Municipalidad de Villa María y ahí construimos un programa de nivel primario, alfabetización y nivel secundario. Con la pandemia mantuvimos la propuesta y organizamos un núcleo conceptual alrededor de la pandemia, trabajamos los virus, bacterias y demás en biología, en historia y geografía trabajamos las políticas públicas de 7 países de Europa y de América Latina para ver cuáles habían sido las decisiones que se habían tomado, lo hicimos a partir de formularios de Google y eso nos permitió acceder a las respuestas de los estudiantes. Pero quiero compartir con ustedes, volviendo al aprender, en el marco de, ¿no?, esto de pensar acciones que tienen que ver con acciones más amplias, quiero compartir con ustedes una acción que desarrollamos con el trabajo de lengua y literatura, ¿no? Quiero volver a pensar a esta lectura y escritura que atraviesa la vida de las personas, que tiene que ver con lo que los estudiantes también reconocen de la lectura y la escritura, y con lo que los estudiantes también tienen de dimensión simbólica cuando leen un cuento, ¿no? Es decir, el cuento que nosotros trabajamos, y cuando acá hablo de nosotros, no hablo del equipo de investigación, algunas de ellas trabajaron, pero cuando vino la pandemia y decidimos continuar en Villa María con la propuesta, Judith Kallman, colega, amiga de la Dirección de Investigaciones Educativas de México, estudiosa de alfabetización y cultura escrita, estaba en el mismo lugar que todos, porque en la pandemia todos estábamos en el mismo lugar, sentados frente a la computadora en tu casa, ¿no? Lo que no podíamos hacer antes porque Judy estaba en México, lo pudimos hacer con ella en la pandemia. Y lo que decidimos en relación con lengua y literatura fue una actividad con un cuento que se llama Los Caminos de Roma, de Benjamín de Buen, un escritor mexicano que había salido en un diario de México. Un cuento corto que trata de 2 hermanos que van a Roma, que todo circula alrededor de una heladería y una chica con los ojos color café y demás, pero ¿qué intentamos hacer? En esto de entender que hay prácticas, hay acciones y hay propósitos y que tiene que haber, generar esos puentes que lleven a procesos de interpretación de los textos. Intentamos plantear 4 sesiones para trabajar un cuento. Digo, para corrernos de estas cuestiones que nosotros veíamos
y que lo digo como madre, ¿no? Identificar el personaje principal, identificar los otros personajes. Es decir, digo, quisimos corrernos de eso, ¿no? Quisimos corrernos de eso o traer el texto primero, que es un cuento, se lee el cuento y después se aplica, porque eso también lo hemos visto mucho. Lo hemos visto en las escuelas y en las escuelas primarias, es decir, se habla, se discute, se charla, porque yo quiero volver a la charla, se charla sobre un tema y después se acerca un texto para convalidar el tema. Y después se escribe una oración para relacionar ese tema con lo que me pasó a mí. Entonces terminan escribiendo, yo vendo esto, yo hago aquello, ¿no? Digo, y todo queda como segmentado y fragmentado, cuando los jóvenes y adultos solo están 3 o 4 horas en la escuela, y después son madres, trabajadores, digo, ¿no? Esta cuestión que nos atraviesa, no somos escolares solamente las 24 horas, tampoco somos escolares cuando estamos 4 en la escuela, convengamos, pero bueno, se lo mira como escolar. Entonces lo que hicimos fue diseñar una secuencia de 4 sesiones relativamente corta, la primera para construir la escena del cuento, la segunda y la tercera para leer y releerlo desde diferentes ángulos, y la última parte para ubicar el texto en el género literario de cuento, ¿no? Entonces el cuento se desarrolla en Roma. Lo primero que hicimos fue decirle a los estudiantes, investiguen sobre Roma. Busquen imágenes en la web, en las enciclopedias que ustedes tengan, como nos manejábamos por WhatsApp. Entonces, ese era el contexto para comparar, para discutir, para charlar sobre las distintas imágenes. Y entonces ahí sale la comparación entre la Roma antigua y la Roma nueva, trabajamos historia, es decir, digo, lo cuento para mostrar de alguna manera también la posibilidad de interdisciplina que generó este trabajo. Entonces, primero iniciamos con la búsqueda de las imágenes de Roma. Aparece claramente la diferencia entre Roma antigua, arquitectura, digo, los intercambios fueron riquísimos entre los estudiantes. Esto es secundario, secundario de adulto. Se envió la primera mitad del texto a los estudiantes para iniciar la lectura. La primera mitad. Se les solicitó que leyeran el cuento de distintas maneras y que escribieran sus ideas. Es decir, se propuso la realización de algunas actividades de prelectura. Allí le preguntamos cómo pensaba que terminaría el cuento. Varios dijeron que lo habían leído completo, pero porque lo buscaron en la web y ya lo tenían, pero lo que nosotros intentamos en esta etapa fue, el texto tenía algunos mexicanismos y había palabras en inglés, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hay una frase en inglés, ¿qué piensan que quiere decir? ¿Por qué creen que se colocó ahí? En ese momento del cuento, escriban un comentario corto, buscar las palabras o frases que están escritas en un español de México y pensar cómo se dice en su español natal, identificar y comentar algunas de las ideas que se reiteran en el cuento, porque el helado aparece a lo largo del cuento, ¿no? Entonces, la idea era no decirle cuál es el personaje principal y cuál es el secundario, sino empezar a hincarle el diente a estas otras cuestiones, ¿no? Bueno, después mandamos el cuento completo y le seguíamos preguntando sobre las ideas, que tome una y la desarrolle, ¿no? Digo, hay muchas preguntas, pero lo que quiero mostrar además es que nosotros no nos centramos en las cuestiones ortográficas y gramaticales. Había 700 estudiantes, tampoco podíamos, era un grupo, éramos el equipo técnico, éramos 7, no podíamos hacerle devoluciones a cada uno, pero lo que sí pudimos hacer, que nos dio la posibilidad el Excel del Google Drive, del formulario, fue hacer una lectura de todas las respuestas y poder ver esta diversidad y este abanico de respuestas, y donde aparecía la vida de cada quien, sus emociones, sus recuerdos en relación con el cuento, con la historia que se relataba, ¿no?
ni hablar de las interpretaciones de los mexicanismos, de las posibilidades de relacionar ese cuento con una historia pasada y cómo ellos la estaban efectivizando en ese momento. Digo, en lengua y literatura esto es básico, esto es poner la voz de los estudiantes desde sus propias experiencias a partir de la lectura de un cuento. Y no es decir cuál es el personaje principal y cuál es el personaje secundario. Lo que nosotros hicimos sí, en relación con la gramática y la ortografía, que puede ser una discusión que lleve otro congreso, fue tomar como devolución, como una evaluación integral al finalizar el dictado de la materia, tomamos en función de distintas categorías como concordancia, uso de las comas, etcétera, etcétera, tomamos relatos escritos por ellos mismos, sin identificarlo, y entonces poníamos, bueno, este texto está escrito de esta manera, la concordancia es tal y tal cosa, reescríbanlo, ¿no? Entonces, digo, aquí estamos viendo el aprender desde otro lugar, ¿no? De todas maneras, ¿cómo fue sentido ese cuento? Como que fue la actividad donde más se les hizo escribir, fue más problemática, tuvieron que escribir mucho, y bueno, tampoco es que tenían que escribir tanto, ¿no? La posibilidad de hablar después con ellos cuando se recibieron, y yo hice alusión precisamente a ustedes, son la generación, la promoción del cuento, terminaron, bueno, diciendo que había sido una muy buena experiencia, que nunca habían leído un cuento así, que hacía mucho que no leían un cuento. Es decir, esto lo traigo para compartir porque me parece que de eso se trata la práctica, de eso se trata el enseñar y el aprender. Y finalmente, porque no sé cómo voy de tiempo, ya me perdí todo, ven que ya me pierdo, no sé para qué escribo, ya termino. Quiero traer con ustedes algunas cuestiones básicas para la enseñanza, para enseñar y aprender en el mundo adulto, ¿no? Hay una cuestión que la tomo de Judith Kallman, ella sostiene en la experiencia en el libro Saber lo que es la letra, sostiene que los lineamientos generales para realizar el trabajo educativo con un grupo de mujeres que estaban aprendiendo a leer y escribir convencionalmente, toma 3, el conocimiento del contexto local y su caracterización como lugar para escribir y leer permite identificar al menos parcialmente el conocimiento previo de las mujeres participantes. Las prácticas comunicativas locales, orales y escritas constituyen un importante punto de partida para la planeación y el desarrollo de situaciones de aprendizaje. El conocimiento sobre la cultura escrita de cada integrante del grupo depende de su experiencia personal, su trayectoria por diversos espacios sociales donde se lee y se escribe, y por ello cada grupo es heterogéneo, condición importante para que aprendan. Y yo creo que esto es aplicable a los docentes. ¿Por qué? Porque un problema central en educación de jóvenes y adultos es la formación docente y es la formación específica. Y es la escritura y también es la lectura. Digo, ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué leen los docentes? ¿Qué escriben los docentes? Esas son cuestiones que también por las que nos tenemos que preocupar. Digo, en esto del enseñar y el aprender, siempre se aprende con otro. Siempre se aprende con otro. El origen del conocimiento es social. Aprendo con la supervisora, aprendo con mi compañero, aprendo con el estudiante, aprendo con el señor que viene a limpiar la escuela, aprendo con el ministro de Educación, pero aprendo con otro. No tengo la verdad, ni solamente los autores que, repito, en los cursos formales me van a dar la posibilidad de entender al otro que tengo al frente, que es el estudiante. Muchas gracias.